Buen día, ingeniero. Aquí vamos a presentar el circuito de generación de señales, conformado con el grupo de Daniel Vázquez, Rudy Gómez y Manuel Rosales. Bueno, voy a empezar explicando lo que es el esquemático del circuito generador de señales, cuyo integrado principal es el XR2206. Bueno, primero tenemos la etapa que sería la fuente. En la fuente nosotros podemos aplicar el voltaje a las diferentes zonas de nuestro circuito y bueno, tendríamos aquí un bloque doble donde ingresaría la alimentación de 9 voltios. Y aquí en este punto nosotros generamos una diferencia potencial de 4.5 voltios en la cual empieza la alimentación en los diferentes puntos. El primer, digamos, etapa sería el rango. En el rango nosotros tenemos cuatro capacitores que forman un banco. En este banco nosotros podemos seleccionar las diferentes frecuencias a las que va a operar nuestro circuito generador de señales. Después tenemos los diferentes amplificadores, es uno solo en el cual va conectados circuito para nosotros tener una ganancia, es decir, para que pueda afectar la onda o los diferentes tipos de onda que nosotros vamos a generar. Después tenemos la simetría. En la simetría nosotros vamos a configurar cómo vamos a tener la amplitud de la onda, eh, al igual que la distorsión. La distorsión, pues para no tener, digamos, variaciones en frecuencia o que de repente alguna onda nos vaya a aparecer, digamos, con más variación o diferentes ruidos. Después nosotros ya tendríamos, bueno, ya propiamente la etapa de amplitud, que en la amplitud ya podemos ver la parte de la frecuencia donde podemos, eh, digamos, observar la amplitud como tal de la onda. Y pues aquí tenemos las diferentes salidas. La principal salida o la salida más común que suele tener los diferentes circuitos de generación de señales, que es la salida de señal cuadrada, que esta lo puede hacer un circuito sencillo como un 555, donde podemos ver este tipo de señales, que es la señal analógica, digital, perdón, en donde, como su nombre lo indica, es una señal cuadrada. Vamos a mostrar algún ejemplo. Y después tendríamos los otros tipos de señales, que sería la señal sinusoidal. En esa donde manejaríamos una frecuencia, una amplitud de onda, un voltaje pico a pico y diferentes características que tiene la onda. Después tendríamos también otra señal que la manejaríamos de esa parte, que sería la tipo sierra. En esta ya la señal iría como un triángulo y que igual tendría las mismas características de la señal sinusoidal, pero en diferente forma. Bueno, después ya vendría a explicarse la parte que sería de serigrafía y PCB, donde lo vamos a ver y va a ser explicada por nuestro compañero Rudy Gómez. Buen día, ingeniero Max. Aquí, como podemos observar, vamos a comenzar a explicar acerca de la serigrafía del circuito generador de funciones. Previamente ya habíamos creado un esquemático, el cual va a constar tanto de potenciómetros, de los cuales vamos a comenzar a valernos para poder comenzar a variar los tipos de ondas que el circuito nos vaya a proporcionar. Tenemos esta distribución al final de cuentas. En base al esquemático, vamos a comenzar a contar solamente con un tipo de cara para poder realizar tanto la serigrafía como también las pistas. Al final de cuentas nos quedan este tipo de pistas donde llevamos toda la distribución de todos los componentes que vayamos a utilizar en el circuito con su debida conexión,
y sus diferentes configuraciones. Bueno, en esta parte ya podemos observar una representación visual del circuito que ya estaría terminado con todos los componentes ya propiamente montados, al igual que ya realizada las pistas, ¿verdad? Y con este espacio contaríamos para realizar todas las soldaduras pertinentes en cuanto a todos los componentes. Bueno, a mí me tocó explicarles un poco sobre cómo está el circuito como construido, apoyándonos un poco sobre con nuestro diagrama, ¿verdad? Bueno, como podemos ver aquí, tenemos el XR2206, que se puede decir que es el corazón de nuestro circuito. El 2206 es nuestro generador de señales. Podemos ir explicando cada uno de los pines. Por ejemplo, el pin 2, bueno, el pin 1 está conectado a tierra, el pin 2 está conectado al LM358, que es el que tenemos por aquí. El LM358. De ahí tenemos que el tercer pin, según el diagrama, lo tenemos conectado a nuestra resistencia número 1, que a su vez va conectado al potenciómetro número 1 de 10 kiloohmios y a la resistencia número 3. El pin número 4 de nuestro generador de señales está conectado hacia la fuente, hacia VCC, a positivo. El pin número 5 lo conectamos en común para estos pines de señales que tenemos por aquí, que son los que nosotros ocuparemos. Bueno, los switches de señales, que son los que vamos a ocupar para ir variando las señales. El pin número 6, ese va conectado a la salida de estos switches. Nosotros tenemos conectados cada uno de estos capacitores. Entonces el pin número 6 nosotros lo tenemos conectado a la salida de dichos capacitores. Y el pin número 7, eso lo tenemos conectado a la resistencia número 5, que es esta que tenemos por aquí. Ese pin número 5, la resistencia número 5, su salida está conectado hacia el potenciómetro número 3, el RB3, como lo podemos ver, y pues aterrizado a tierra. Ya el pin número 9 y el número 8 lo tenemos libres. El pin número 10 lo tenemos conectado al capacitor C6, que tenemos por aquí abajito. El capacitor C6. Y su salida pues conectada a tierra junto con el pin número 1 y 12 de nuestro integrado. El pin número 11 va conectado a la entrada de la resistencia R6, que es esta de aquí, una resistencia de 10 kiloohmios. Y el pin número 13, eso lo tenemos conectado a la salida del trípode RB4. Lo tenemos conectado a la salida. Y la entrada de este trípode está conectado a este switch, el switch número 3, que a su vez la entrada de ese switch está conectado al pin número 14 de este generador de señales. Y el pin número 16, ese está conectado a la entrada de este otro trípode, y su salida viaja hacia el pin número 15 de este integrado. Más aquí arribita vamos a ver un poco en la parte de desde la fuente que tenemos por aquí. Esta fuente viene a alimentar lo que son el capacitor 7, 8, la resistencia 10, la resistencia 11 y 12 y los capacitores 9 y 10. Y como podemos ver, sus salidas, según el diagrama, van energizando el pin 8 y 4, perdón.
Y tenemos un indicador del LED 1, que es este de aquí. Y pues así estaría conformada nuestra tarjeta de generador de señales. Bueno, y continuando con la parte del PCB ya armada, podemos observar aquí cómo están las pistas, las diferentes conexiones que existen, y pues para realizar esta placa se realizó el proceso de planchado. Después se realizó la parte lo metimos en un químico, el cual le cortó la parte de cobre. Pero previamente bueno, en la parte de planchado nosotros lo llenamos de una tinta especial para que pueda marcarse las pistas. Luego pues se le metió en el químico que mencioné. Y por último se perforó y se montó cada componente. Y pues así quedó la placa.